Hola, mi nombre es Eduardo Dávila y les voy a hablar sobre cómo elaboré el presupuesto maestro de la empresa Único, siguiendo cada una de las interrogantes propuestas. La primera interrogante es cómo se realizan las cédulas auxiliares. Cuando hablamos de las cédulas auxiliares, son una base del presupuesto maestro. Son hojas de trabajo que permiten estructurar información antes de pasar a los estados financieros. Entre ellas están presupuesto de ventas, presupuesto de cuentas de cliente, presupuesto de compras, presupuesto de proveedores, presupuestos de gastos operacionales, presupuesto de desembolsos operacionales, de gastos operacionales, perdón, presupuesto otros ingresos y presupuestos otros egresos. Voy a explicar una a una. El presupuesto de ventas se basa en un pronóstico de ventas mensuales de junio a septiembre, separando las ventas de 80% al contado y 20% al crédito. Aquí se puede ver que las ventas fueron 7.200, el 80% son 5.760 y el 20% son 1.440, que serían cuentas por cobrar para el mes siguiente y así sucesivamente. Cuando hablamos de la cobranza de clientes, que es lo que dije anteriormente del 20%, se cobra lo vendido al contado y en el mes actual y lo vendido a crédito en el mes anterior. Como dije, en julio se cobra lo que se vendió en junio de las cuentas por cobrar. Cuando hablamos del presupuesto de compras, hablamos que se calcula a través de una fórmula que es el inventario final más el costo de venta menos el inventario inicial. Se puede ver la operación. Entonces, el costo de venta decimos que es el 65% de la venta del mes y el inventario final sería el 25% de las ventas del mes. Cuando hablamos del presupuesto del pago de proveedores, se paga el 80% de las compras de contado del mes más el 20% del mes anterior. Eso es extraído de las cuentas por pagar históricas. Cuando hablamos de los gastos operacionales, incluyen los sueldos y gastos diversos, 7% de las ventas, renta, publicidad y depreciación. Los únicos que implican la salida del dinero son todos excepto la depreciación de planta y equipo. Cuando hablamos de desembolso de gastos operacionales, se toman en cuenta todos los pagos operativos, excepto la depreciación, ya que no representa una salida de efectivo. O sea, aquí están salarios, gastos diversos, renta y publicidad. Después vamos a la siguiente parte, de cómo se elabora un presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo se estructura a partir de un saldo inicial. En el saldo inicial se toma el estado financiero. Entonces aquí vemos el saldo inicial de efectivo de junio, julio y agosto, el cobro a los clientes que están en las celdas anteriores, las celdas auxiliares, eso se traspasa a esta parte y el cobro de otros ingresos. Después hablamos de las entradas de efectivo. Cuando hablamos de las entradas de efectivo, se toman en cuenta las ventas y los cobros de las ventas, la venta de crédito. Cuando hablamos ya de salida de efectivo, vemos los pagos de proveedores de cada uno de los meses, el desembolso de los gastos operativos que se ven en las células anteriores, todo eso lo sumamos y esto nos da el total de desembolso de efectivo. El saldo de efectivo sin ajustar se ve en cada uno de estos meses. Siempre tenemos que tener un déficit. Cuando hablamos de un déficit, siempre nos tiene que dar positivo. En este caso nos dio negativo en este mes. Porque tenemos que tener según el ejercicio, tenemos que tener un efectivo mínimo de $1.000. Si hay excedente, podemos invertir y si hay déficit, se plantea un financiamiento, un préstamo a un banco o algo que nos permita solventar ese déficit que hay. Cuando hablamos de las propuestas que se presentan en el caso del superávit o déficit efectivo, si hay efectivo mínimo requerido, se recomienda invertir en instrumentos financieros a corto plazo que generen intereses, por ejemplo, 18% anual. Si hablamos de un déficit, si hay menos de los requeridos, se solicita un préstamo bancario con un interés del 12% anual y vender inversiones previas, aunque solo si no hay otra opción, si no un préstamo, porque las inversiones no se deberían vender, porque son inversiones, ya que sus rendimientos es mayor que el costo del préstamo.
Aquí hablamos de cómo se realiza el estado de resultado y el estado de situación financiera. En el estado de resultado, se suman todas las ventas pronosticadas. Aquí está ventas, costo de ventas, resultado bruto de ventas, gastos operativos, resultado neto de las operaciones, otros ingresos. Aquí se suma todo lo que se refiere a eso. Y se restan los gastos de operaciones sin incluir, por supuesto, la depreciación. Se determina si hay utilidad. En este caso, tenemos una utilidad de 610,23. Así que no se aplica impuesto porque no hubo utilidad. En el estado de situación financiera pro forma, que si lo podemos ver, eh, se toma en cuenta el activo corriente, el activo no corriente, en el pasivo y patrimonio, el pasivo corriente. Cuando hablamos del activo corriente, este incluye el efectivo, las cuentas que cobran netas, la inventario de mercancías, inventario de colocaciones. Todo esto es una suma y esto da el total de activo corriente. Aquí podemos ver en la diferencia entre uno y el otro. Cuando hablamos de activo no corriente, hablamos de propiedad, parte y equipo y la depreciación acumulada. La depreciación en esta vez fueron, de este ejercicio fueron 1000 y de este fueron 1300. Entonces, cuando hablamos de activo no corriente, sería la resta de esto, de $6.500 menos 1000 da 5500, en este caso eran 7500, menos 1300 dio 6900. Total del pasivo sería 5500 más 3744, y 9244 para este ejercicio y 9633. Cuando hablamos del pasivo corriente, hablamos de las cuentas por pagar. En este caso tenemos 900 por 44 y en este ejercicio, el que estamos haciendo, 533. Pero tuvimos que hacer un préstamo bancario para cubrir el déficit que teníamos. Entonces aquí tenemos pasivo corriente 944 y aquí 1943. Cuando hablamos de patrimonio tenemos 6000 y el mismo patrimonio. En este caso el resultado acumulado fue 2300 y esto se suma a 8300 y esto se le suma el pasivo corriente, da 9244. En este caso en la misma operación nos dio 2633. Y así realicé la estructura del presupuesto maestro. Muchas gracias.